Las profecías de Star Trek. Esta es una continuación del video que hice de las profecías y espero expandir un poco más en las profecías que, según yo he visto, nos estamos creando a través de la televisión y la ciencia ficción. Antes las profecías eran de gente de religión espiritual, escribía profecías y de esa forma esas profecías eran dadas a las masas y esas profecías, la misma gente creaba el patrón hacia eso, esas metas. Entonces, las predicciones en realidad son metas para el subconsciente que nosotros podamos seguir. De esa forma obtenemos una guía para el futuro, para poder nosotros al caminar en la oscuridad y llevar esas profecías como nuestra lámpara, nuestra antorcha, que nos va guiando un poco más. Claro que luego nos caemos y somos como borrachos que chocamos con las puertas y no las podemos abrir, pero poco a poco y ahorita ahí vamos. Entonces la profecía a la que me voy a referir, ya expliqué la profecía de los 100 años de Star Trek, como ahorita nos vamos a enfocar en conflictos tontos, conflictos de empuja y jala. Por ejemplo, Irán que firman la paz, que no que vuelvan a la guerra, que Ucrania, que China y Taiwán, todos los países nos estamos poniendo en un tipo de empuja y jala en lugar de en realidad llegar a otra situación, porque eso es lo que ahorita el plan es un empuja y jala de conflictos que nos van a mantener ahí por lo menos una generación, 10 años, 15 años, 20 años. Vamos a seguir en conflictos, en rumores de conflictos, terremotos y cosas naturales, pero que en realidad las cosas naturales solamente son una exaltación de lo que en realidad pasa, porque antes pasaba lo mismo, pero ahora con telefonitos y camaritas, ahora la gente graba todo y pensamos que ya es el final del mundo porque se está acabando el mundo, cuando en realidad solamente están grabando el día a día que antes no era grabado. Entonces la profecía de Star Trek son 100 años de conflicto y después de ese conflicto, después de que la mayoría de los seres humanos conflictivos se hayan acabado, entonces vamos a entrar en un periodo de crecimiento. Star Trek, hablo de Star Trek y del espacio, pero en realidad yo soy de la idea de que el mundo es una jaula, el mapa es una jaula y después de que haya pasado todo el tiempo de conflictos, lo que va a pasar es que la jaula se va a abrir y vamos a poder salir hacia otra jaula más grande. De una burbuja se amplía y de esa forma tenemos más espacio para explorar. Así es como nos la vamos llevando, así es el mundo, vamos abriendo los ojos a lo que hay afuera, pero antes de eso hay que acabarnos el adentro. Y esa es la razón por la que estamos pasando por conflictos que solamente nos van a ayudar a que nos desesperemos y busquemos otra opción a las mismas tonterías que siempre pasan. Es como un joven va creciendo y después se quiere salir de su casa y muchas veces se pelea y se va. Entonces, así es como está pasando, cuando en realidad un joven debe de ir a la escuela y ayudado por sus mismos padres, es empujado a que salga al mundo, pero con un entrenamiento y un entendimiento de lo que tiene que lograr para que no ande como borracho chocando con las paredes y los postes mientras va caminando en la oscuridad. Es mejor darle una guía, un mapa y una lámpara que seguir para de esa forma pueda llegar a su meta, su destino y el destino es la grandeza. Y no solo eso, abrir camino hacia la grandeza para todos los que vienen atrás de él, de alguien. Entonces, ya que llegamos a ese estado de crecimiento después de conflicto, llegamos a la profecía de otros 1000 años de Star Trek. Veamos que, por ejemplo, vimos la línea en 900 años, algo destruye la organización y después alguien del pasado tiene que volver a contar la organización.
Entonces eso es lo que pasa cuando cuando todas las entidades, las organizaciones, los seres humanos llegamos a un punto donde ya es estar más difícil crecer, algo pasa que nos destruye y después nosotros tenemos que volver a construirnos otra vez para poder demostrarnos que valemos la pena de poder seguir existiendo. Hacernos, el destruirnos y el volvernos a rehacer es una forma del ciclo de la naturaleza que es expresado a través de la ciencia ficción, la televisión y aún a través de la religión. Pero no estamos hablando de religión porque ya mucha gente no cree en la religión y es más fácil de que la gente entienda si le hablas de ciencia ficción, porque pues los tiempos siempre cambian. Entonces, esos son hasta los 1000 años, pero hay una supuesta profecía que yo veo y que yo he creado en mi propia mente, y esa profecía es la profecía de los 10.000 años, en la cual me baso en el programa de televisión Andrómeda Ascendant, Andrómeda Ascendant, donde un hombre, ya que la entidad, la organización que manda, creció al grado de que está por 3 galaxias y es tan poderosa esa organización que después termina siendo destruida por dentro por sus conflictos internos. Entonces es destruida, el hombre entra en un estado de pausa temporal, en la cual está en un hoyo negro, atrapado afuera de un hoyo negro, y pasan 300 años y para él es como medio segundo. Entonces después es liberado 300 años después y ahí es donde empieza otra vez él a volver a reconstruir la organización de la cual él era parte, fue destruida y ahora él se encarga de construir la civilización de la cual él venía. Es lo mismo, grandeza, destrucción y volver a reconstruir todo lo que estaba. Pero eso es, hay otra forma. En realidad también habla de la entropía, que es la muerte, es el caos, lo que también uno logra una estabilidad y siempre hay un motivo de caos que busca destruir todo. Y en este caso, en la historia de eso se trata, que el caos es el que está tratando de destruir las 3 galaxias, porque así es el mundo. El mundo es el positivo contra el negativo. Nosotros creemos que vivimos en el positivo y el negativo es lo que busca nuestra destrucción. Entonces, esa es la batalla continua. Y una de las marcas constantes de la gente así es de que siempre se aferran a la humanidad, a la moralidad, a los altos estándares de vida y del ser humano para poder mantener y poder luchar por esos mismos ideales de vida. Entonces, todas las profecías en realidad lo único que nos enseñan es que debemos de aferrarnos a los buenos ideales de vida, a la moralidad, al no ser una mala persona que busque la destrucción de otros, y para poder pasar por arriba de ellos y nosotros sentir mejor con nosotros mismos, es mejor nosotros buscar la forma de mejorar en todo sentido, aún a nuestro costo, mejorar, ayudar a otros para siempre nosotros dejar una estela de buen comportamiento en el mundo, porque vivimos para siempre y siempre hay que ser recordados con la idea de que nunca fuimos malas personas. Y bueno, no se olviden de suscribirse, no se olviden de apachurrarle el botón de I like, no se olviden de apachurrarle el botón de subscribe y de decirle a sus mamás, a sus carnalas, a sus amigas, a sus jefas, a jefas de trabajo, a sus empleadas, a sus compañeras de trabajo, a la chofer del taxi, del Uber en el que se suben, díganle, Ira, ahí está el de Illuminating Future, es otro personaje más del show que trata de explicar el show. Entonces, ya saben, soy de Illuminating Future y así es como está
el show. Thank you.